Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Puesto que nos hemos quedado todos atascados en la etapa anal, vamos a seguir hablando de las heces, porque yo sé que les gustó mucho. Además que han aparecido muchas preguntas, muchos comentarios y como todos saben, tenemos la suerte de tener a Loli Curto, con nosotros, la gran experta, que tiene mucho más que enseñarnos sobre el tema. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola Loli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estáis todos? Hace Bueno, días que no nos veíamos. cierto, cierto. Estuvimos un poquito, bueno, tú estuviste un poquito ocupada, Relajada. Sí. relajada, te lo mereces. Y yo, bueno, aquí pasando la bomba. Nunca mejor Exacto, dicho, exacto. pasando la bomba. Decir aquí al pie del cañón, Al pie del cañón, las dos son exacto. buenas, las dos Pero, son literal. pero puesto que estoy dentro del refugio antibombas, yo puedo seguir Ya está. transmitiendo. Máxima Muy vez en bien. cuando, espero que no, ¿no? Pero puede ser que escuchen alguna bomba, ahí, alguna alarma, pero no, por aquí tranquilo. Bueno, pues muy Entonces, bien. entonces bueno, Loli, ya sabes que tanta gente ha disfrutado de lo que nos has enseñado sobre las heces y también hay todavía muchas preguntas, mucha gente que quiere aprender más. Entonces, ¿de qué nos vas a contar hoy? Bueno, precisamente como es un tema muy importante para todos, porque es la base, o sea, está en el proceso digestivo, es donde tenemos todo, tenemos la absorción de los nutrientes, o sea, si tenemos nutrientes en nuestro organismo, si tenemos calcio, si tenemos hierro, si tenemos vitaminas, depende de todo el proceso digestivo y de cómo se gestione. Entonces, como es tan importante y quedaba mucha información por transmitir, pues bueno, hoy os voy a hablar un poco de, así en plan general, del pH intestinal, del estreñimiento y sobre todo el tema más importante, los laxantes y las contraindicaciones que tienen todos absolutamente los laxantes y no solo los de farmacia, sino específicamente los naturales, que es donde yo tengo experiencia porque estuve 20 años vendiendo laxantes cada día en forma de plantas medicinales o comprimidos derivados de las plantas, o sea, o extractos de las plantas. Y toda esa información, pues apenas nadie la conoce. O sea, la Wow, gente utiliza. qué tema tan importante Súper realmente. importante porque cualquier persona que tiene restreñimiento, pues no se le ocurre nada mejor que ir corriendo a buscar un laxante, que eso es justo lo que hace que el estreñimiento se perdure para siempre. O sea, y eso es tan importante que me ha parecido suficientemente como para hacer un vídeo sobre este tema. Por Y supuesto. también, y también os quería anunciar que luego quería tratar cada uno de los laxantes, los más conocidos, los que todo el mundo utiliza, uno por uno para explicar cada particularidad y qué es lo que hacen realmente, porque no todos son iguales. Qué bueno, qué bueno. Yo ya quiero escuchar, quiero saberlo todo. Bueno, pues entonces voy a empezar un poco. O sea, como estaba diciendo, el proceso digestivo, la absorción de nutrientes y todo depende, en primer lugar, del pH digestivo, que en uno de los vídeos hablábamos de todos los diferentes pHs que llegamos a tener en nuestro organismo. Pero en el sistema digestivo tenemos varios. Tenemos el primero en la boca, que dijimos que este es el más alcalino, de este ya hablamos. El segundo en el estómago, que puede llegar a 1, o sea, para hacer una introducción rápida, decir que el pH va entre 1 y 14. Ahí se mueve el pH humano. 7.3 es el pH equilibrado y perfecto, y hacia arriba es alcalino y hacia abajo es ácido. Esto para que nos podamos manejar con más facilidad. Entonces, decir que el estómago tiene un pH de 1, lo más ácido que existe. A algunas personas que no tienen tanta acidez tienen 1.3, 1.4, incluso 1.5, pero lo más habitual es 1 y algunas podrían llegar a 3. Pero yo diría que en la sociedad actual un pH en el estómago de 3 prácticamente no lo tiene nadie, porque todo lo que comemos produce acidez, prácticamente todo lo que es industrializado. Entonces, este es el pH del estómago. Y luego tenemos el pH del intestino delgado, que es donde, o sea, estoy explicando la ruta que siguen los alimentos en forma fácil y rápida
hasta irse absorbiendo y transformándose en sustancias. Entonces, si nosotros queremos absorber las sustancias de los alimentos, tenemos que tener en cuenta que los alimentos irán enfrentando diferentes pHs. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que en cada punto se van a producir una absorción de nutrientes que no se va a producir en la siguiente ni en la siguiente. O sea, porque cada nutriente requiere de un pH específico, o sea, las proteínas necesitan un pH, los minerales otro, los carbohidratos otro, y por eso, esto es muy importante lo que estoy explicando para que nos dé unas nociones básicas, por esta razón, cada pH en cada tramo del sistema digestivo, empezando por la boca hasta el ano, el pH va cambiando. Entonces vamos a comentar que el pH de la boca, el del estómago, que es muy ácido, y luego viene el duodeno, que el duodeno tiene un pH entre 5 y 7, ya mucho más alcalino, si estamos sanos. Esto es cuando estamos sanos, porque si tenemos mucha acidez en el duodeno, el pH baja muchísimo más. Pero lo correcto sería tener un pH entre 5 y 7, y eso significa que en este duodeno empieza la asimilación de los nutrientes, pero si ahí el pH no está bien, ahí ya no se asimilan ciertos nutrientes y por el contrario se produce toxicidad. Esto es un tema. Y después, este pH de 5 a 7 no solo está en el duodeno, también está en el yeyuno, que es el siguiente tramo del intestino, y el ileón, que es el siguiente. Hay tres tramos de intestino que tienen el pH entre 5 y 7. Pero luego viene el colon. El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y luego viene el recto. O sea, tenemos ahí un montón, y cada uno tiene un pH diferente. El colon tiene un pH de 8, debería tener, porque ahí es donde se empiezan a asimilar unas sustancias que no se pudieron asimilar en todo el otro tramo. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque hay que entender que a la medida que esto se va modificando, se va produciendo un equilibrio diferente en cada tramo, y si no se produce, es cuando, si en alguno de los tramos o en todos está todo alterado porque el alimento ya entró en la boca sin ser masticado, sin producir el pH correcto de la saliva, y ya fue pasando sin poder ser digerido correctamente porque lo comimos mal cocinado y mezclado con nutrientes que inhibieron la digestión. Unos nutrientes alteran a los demás, porque el estómago segrega un tipo de enzimas cuando detecta carbohidratos, pero si detecta proteínas, las inhibe, las de los carbohidratos, y no sabe cuál de las dos tiene que segregar. Ahí se produce el primer desastre. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Pues porque, por ejemplo, las proteínas, hay unas proteínas que se asimilan en el duodeno, otras que se asimilan en el ileón, otras en el colon. Hay una cantidad de tramos donde se van asimilando diferentes proteínas. Si todo ese equilibrio no existe, esas proteínas no se asimilan. ¿De qué nos sirvió leer en la etiqueta que había tanta proteína? O las famosas calorías, que tampoco nos están diciendo absolutamente nada. Entonces, no sirvió de nada. Por eso es que deberíamos poner atención en todo este proceso, porque ahí empieza el estreñimiento. Cuando estos procesos no se realizan bien, entonces los movimientos peristálticos del intestino se paralizan. Y la masa fecal, porque no está lo suficientemente hidratada, que esto ya lo habíamos explicado en los anteriores vídeos, que la hidratación era básica para el estreñimiento, pues la masa fecal no lleva suficiente agua, suficiente líquido, porque los alimentos no fueron cocinados correctamente o porque fueron resecantes, como es el caso del pan y los horneados, que absorben todos los líquidos que tenemos en el cuerpo, y aunque hayamos bebido, no importa, los absorben, y también los que tenemos de reserva. Entonces, eso hace que la masa fecal está reseca y no circula, y el intestino está paralizado sus movimientos y tampoco circula. Esto provoca un estreñimiento que a la mayoría de personas no se les ocurre otra cosa que ir corriendo a buscar un laxante, en lugar de entender que están haciendo todo un proceso mal hecho, que su organismo acabará produciendo desarreglos, síntomas y enfermedades
que a la larga muchas pueden ser crónicas e irreversibles, y aquí empiezan las enfermedades, pero las personas piensan que como no tenemos una buena cultura, porque nadie nos ha enseñado clínicamente cómo funciona y qué son los laxantes, pues las personas entienden que cuando hay este problema del restreñimiento, que es grave, entienden que simplemente con un laxante se resuelve. Eso jamás ha funcionado, sino todo lo contrario. O sea, yo quiero hacer diferencias, que hay muchos diferentes laxantes, pero sobre todo decir que el laxante es como un desestructor, o sea, que desobstruye lo que está atascado, como cuando desatascamos nuestras tuberías del baño, del fregadero de la cocina, que necesitamos algo que empuje. Entonces, lo que hace un laxante es desatascar. Realmente un laxante nunca va a resolver el problema. Si el problema es la mala digestión, la falta de, o sea, la mezcla de alimentos no compatibles, la mala preparación de los alimentos, el pH excesivamente ácido por el abuso de alimentos ácidos, si ese es el problema, es imposible que con un desatascador se solucione. Quiere decir que al día siguiente la persona tiene de nuevo el mismo problema y de nuevo necesita el desatascador. Pero ese desatascador fuerza el intestino, lo obliga a expulsar. ¿Y por qué? Porque son sustancias tóxicas, o sea, los laxantes son sustancias tóxicas de las plantas que producen una reacción, algunos son fitotoxinas, producen una reacción de alergia o de rechazo y te da pues como una expulsión, una diarrea. Eso no es sano ni es natural para nadie. El hecho de que podáis ir al baño utilizando laxantes no significa que tengáis el problema resuelto, para nada. Y significa que a largo tiempo habrá enfermedades mucho más graves que pueden ser irreversibles. Y esto es una de las cosas que quería aportar hoy. O sea, decir que las causas del restreñimiento hay varias. Unas son por falta de tránsito intestinal, o sea, que se estanca el bolo alimenticio por culpa de que los alimentos que están comiendo las personas no llevan fibra, no llevan la suficiente cantidad de fibra ni la fibra adecuada. Son alimentos de harinas blancas, todos refinados, sin fibras, y entonces al no haber fibra, eso no puede funcionar, no circula y provoca una deficiencia de tránsito intestinal. Esta es uno de los motivos por los que se tiene un restreñimiento, pero este motivo se puede resolver solo con una alimentación que aporte fibra. Luego, otra digamos, causa de restreñimiento es el estrés, cuando también una persona por estrés no tiene tiempo, come deprisa, hace viajes o no está haciendo ejercicio, o sea, está moviéndose, hace un viaje y no puede comer en casa, tampoco puede evacuar en casa, esto produce mucho estrés y puede ser que tengamos un restreñimiento puntual cuando salimos de viaje unos días. En este caso, algunos de los laxantes que iré explicando en los posteriores vídeos podrían ser adecuados, porque nos van a resolver el problema durante 4 o 5 días o una semana que estaremos fuera de casa, porque de hecho la medicina no recomienda utilizar más de 7 días, como mucho 10, ya como un exceso, un laxante. Y esto parece que nadie se da cuenta. Hay personas que llevan años utilizando el mismo laxante cada día. Entonces, un laxante es positivo en el caso que estoy comentando, cuando es una situación de estrés puntual que estamos viviendo y entonces eso nos impide poder evacuar cada día y entonces es correcto utilizar un laxante, aunque ya explicaré más adelante qué tipo es el mejor. Después, estas son las dos, o sea, la falta de tránsito y también está una tercera que sería el tránsito intestinal lento. Hay personas que tienen cero movimiento peristáltico porque ya sus intestinos se paralizaron y hay personas que tienen un movimiento demasiado lento y entonces se evacuarían cada 4 o 5 días por la lentitud de los movimientos peristálticos. Todo esto
es importantísimo a la hora de decidir qué tipo de restreñimiento tenemos cada uno de los que sufrimos el restreñimiento. O sea, las personas que están tomando laxantes y que tienen restreñimiento y que quieran resolver con estos vídeos que estamos aportando, tienen que empezar por detectar cuál es, si es el estrés o si es que hay mucha falta de fibra en sus intestinos porque la alimentación no es adecuada, o es que hay un tránsito excesivamente lento. Vale, entonces voy a hablar un poco de los laxantes. Dime, Silvia. Quería preguntar si se puede identificar algún motivo para que haya lentitud en los movimientos peristálticos. Sí, precisamente, creo que fue no recuerdo si fue el anterior vídeo o el primero, ya me olvidé de tantas cosas que hice entre medias, pero donde está la tabla de Bristol, ahí, esa es la base, donde todos los que escucháis estos vídeos deberíais empezar por ahí, porque ahí tenéis el tipo de heces que cada día evacuáis en vuestro baño. El tipo de heces os dice cuál es la problemática. Entonces, observando esos 7 tipos de la textura y forma de las heces, sabréis cuál es el vuestro y sabréis si es falta de tránsito intestinal o es que habéis comido alimentos excesivamente laxantes. No, pero la pregunta mía es, ¿cuál puede ser el motivo que lleve a bajar los movimientos, sí. el tránsito, sí, es lo que conté antes, o sea, cuando no comemos correctamente, cuando no hay fibra en nuestros alimentos, no solo la fibra es uno muy importante, muy. Por ejemplo, hace un momento que estábamos comentando, Silvia, que yo estuve 3 días de descanso, yo comí fuera de casa, comí lo que encontré porque tampoco había restaurantes ni nada, y comí alimentos que habitualmente no estoy acostumbrada a comer, alguna ensalada, y comí alimentos derivados del trigo, porque estuve en Francia y ahí se cocina mucho el pilpil y, bueno, y el cuscús y todo eso. Y comí esos alimentos, pero como tienen una gran cantidad de fibra, yo evacué perfecto cada día, perfectísimo. O sea, yo misma quedé asombrada. ¿Por qué? Porque comí ese tipo de alimentos que a veces estaban demasiado condimentados para mi gusto y tal, pero entonces comía poca cantidad, los mezclaba con un poco de verduras si encontraba y si no ensalada, y eso produjo una cantidad de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra número 1 de los alimentos es la del trigo. De hecho, es el laxante más recomendado porque se vende la fibra sola, el salvado de trigo. Entonces, eso es un ejemplo que quería poner de que cuando comemos mal, desequilibradamente, en el sentido de alimentos mal mezclados y faltos de fibra, entonces eso se produce una contracción intestinal, el bolo se contrae, no tiene líquidos, porque los laxantes o los alimentos que deberían producir, digamos, un tránsito intestinal correcto, pues son las fibras solubles e insolubles de nuestra dieta, que también habíamos hablado y que hablaremos un poco más ampliamente el día que, porque es el laxante número 1, las fibras, el que yo recomendaría. Entonces, ya las fibras naturales que llevan los alimentos, las solubles y las insolubles, unas producen un efecto gelatinoso y acuoso que hacen que la masa fecal se hidrate y aumente, y las otras producen, las insolubles que no se digieren, en ningún momento absorbemos nada de ellas, esas producen volumen, o sea, porque se hinchan y son residuos de fibra, o sea, realmente, literalmente fibra. Entonces esa fibra va arrastrando la masa fecal que está hidratada y con esa textura gelatinosa que aportan algunos alimentos, con esa textura, entonces eso va circulando y el intestino recibe un masaje cuando la fibra pasa por las paredes con esa textura hidratada y gelatinosa, recibe un masaje que hace que los movimientos se activen. Pero cuando el bolo está deshidratado y reseco, el intestino no reacciona porque no pasa por las paredes, toda la pared del intestino arrastrando y rascando, sino que se queda hecho una bola y se queda ahí, se queda ahí. Entonces, la próxima comida la puede empujar,
pero el intestino no se mueve. Entonces, eso es muy importante de entender, que sucede más o menos a grandes rasgos, lo explico en plan sencillo y rápido, pero eso es la causa. Entonces, eso es el restreñimiento: falta de fibra, falta de hidratación, falta de alimentos, ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra, lubricantes, alimentos lubricantes que tienen mucílagos, que hay muchos. Y entonces, como eso no está, luego las personas que tienen ese problema se van a buscar un desatascador que empuje para abajo como sea, pero eso no resuelve, porque lo que necesitas es que la fibra, o sea, que la masa fecal aumente de volumen. Entonces, cuando aumenta de volumen, va arrastrando a través y raspando las paredes de todo el intestino, tanto el delgado como todos. Entonces ese intestino está vivo, porque no hay que olvidar que en las paredes intestinales es donde están las vellosidades, las células más importantes, donde se produce la asimilación de nutrientes. Entonces, si la masa fecal no llega a raspar bien las paredes, a tener contacto con las vellosidades, no se absorbe nada. Entonces ahí se hace una bola que va tirando para abajo y no hay absorción ninguna. Y ese problema del restreñimiento, que lo tiene muchísimos millones de personas en todo el mundo, es debido a eso. Simplemente comiendo alimentos con buena fibra, ya eso se resuelve. Simplemente con una dieta más equilibrada, sin tener que entrar en la dieta macrobiótica, sin tener que entrar. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer la dieta macrobiótica, simplemente entender el equilibrio y la relación que hay entre las verduras, los cereales integrales con fibra. Y también decir que muchas personas se creen que comiendo el pan integral es suficiente. No, el pan contrae y es un resecante de todos los líquidos y la lubricación que hayamos podido crear, lo reseca, con lo cual no es, o sea, es preferible que la persona tome una aportación de fibra extra, como es el caso, lo voy a decir aquí, aunque luego lo ampliaré en otro momento, como es el caso del salvado de trigo, y mucho mejor todavía el salvado de avena, porque es todavía un poco más neutro. Entonces, si añadimos a nuestra dieta, por ejemplo, un caldo de verduras y le echamos una cucharada de salvado de avena, eso va a funcionar. Eso va a mover el tránsito intestinal. Y podemos tomar un caldo de lo que queramos, no necesariamente de la dieta equilibrada. Podemos hacernos un caldo de cualquier cosa, pero le añadimos esa fibra. Entonces, eso va a funcionar. O hacemos un puré de patata, pero le añadimos esa fibra. Eso va a funcionar. O sea, eso es lo que estoy diciendo. No os estoy hablando de que tenemos que entrar en una dieta estricta. Eso lo dejamos para las personas del webinario, que están muy interesadas en la dieta para sanar. Aquí estamos dando pautas genéricas que cualquier persona normal, sin tener que hacer grandes cambios, solo con entender esto va a gestionar mejor su alimentación, va a poder curarse el restreñimiento y va a poder dejar los laxantes. También tengo que decir que cuando se han utilizado laxantes, el intestino tarda meses en volver a producir los movimientos peristálticos. O sea, no esperéis que por el hecho de haber introducido fibra en la alimentación y quitaros el laxante, esto va a funcionar inmediatamente. Se considera que se necesitan 30 días para que la fibra de trigo o la fibra de avena tenga un efecto permanente ya en el día a día, 30 días. Y para que el intestino vuelva a la normalidad, meses. O sea, quiere decir que si con la fibra necesitamos 30 días, si quitamos la fibra y comemos otra vez sin fibra, tendremos el restreñimiento instalado igual. En cambio, después de meses, cuando el intestino se cure, ¿cuál es la diferencia? Que aunque comamos mal, como el ejemplo que he puesto yo, que como cuando salgo alguna vez como mal, mi intestino, como está sano y tiene los movimientos, va a evacuar mejor o peor. En este caso que os contaba fue perfecto, pero otras veces no es perfecto y otras veces puedo coger una diarrea porque he comido no sé lo que en un restaurante que me han puesto algún aceite quemado que yo no he sido consciente y me ha dado una diarrea. Esto muchas veces, pero no me quedo atascada sin ir al baño. Ese es digamos, el objetivo. O sea, no cojo un restreñimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tengo el cuidado de comer fibra.
Entonces, a ver si entendí. Entonces puede ser que una persona coma de maravilla a nivel de nutrientes, pero Ujú. porque todo ese proceso que explicaste de los movimientos peristálticos no funciona, esa persona no está absorbiendo ningún nutriente. Exacto, exactamente, porque hasta que esto no nos funcione, hasta que todo nuestro sistema digestivo no nos funcione correctamente, no se absorben nutrientes. Por eso están tantas personas con la osteoporosis, con la artrosis, porque ahí no se absorben, y luego como esa masa fecal se mantiene ahí en malas condiciones, produce fermentaciones y luego los patógenos se ceban con eso. ¿Por qué? Porque las personas están comiendo mucho azúcar y cuando eso llega al intestino hay bacterias patógenas que se ceban con ese azúcar y son las que luego atacan de nuevo al sistema. Y a ver si entendí más todavía, porque hemos hecho nuestra famosa serie de videos sobre la cándida. O sea Exacto. que eso puede hacer que alimente a la cándida A porque la está todo cándida, fermentando evidente. ahí. Pero Exacto. qué ¿Por qué? cosa. Porque la cándida vive precisamente de esos azúcares, de esas grandes cantidades de esos alimentos que no tienen fibra y qué tal. Entonces, como la cándida vive con eso, es la primera que va a vivir, va a crecer, va a aumentar y, por otro lado, los microorganismos beneficiosos, las bacterias que serían las probióticas, las que nos van a ayudar, no van a poder comer porque esas se alimentan de las fibras precisamente, que no hay. Esa es la diferencia, por decirlo de alguna manera. Vale, no sé si tenías otra pregunta, Silvia, no me quedó claro. No, no, yo estoy fascinada por todo esto, por entender, porque nunca había entendido por qué hay restreñimiento y eso que cuentas de los laxantes es Sí, importantísimo, porque eso tanta es gente está importantísimo. preguntando, ¿y qué laxante puedo tomar? Exacto, Y exacto. piensan que lo natural, eso le va a hacer No, bien. para nada, para nada. O sea, ni siquiera yo, que sabes que soy una fanática de lo natural, ni siquiera yo me atrevería a decir que es mejor que el de la farmacia, para nada, porque la toxicidad que llevan las plantas, que son las que causan la evacuación inmediata, o sea, si se produce una evacuación inmediata es porque ha habido una agresión, han agredido y entonces eso ha empujado las heces. Entonces, ni siquiera eso es mejor que los fármacos, porque también tengo que decir que muchos de los fármacos están imitando, ya no voy a decir que son de procedencia natural, que alguno sí que lo es, muy pocos, pero en general son una imitación de estos fitotoxinas de las plantas, o sea, las imitan. Y algunos laxantes tienen, algunos laxantes de farmacia me refiero, han creado un poco más de equilibrio, o sea, han puesto el laxante y al lado le han puesto un inhibidor del dolor, porque un laxante necesariamente produce dolor intestinal, porque claro, lo que hace es fuerza y es una irritación continua. De hecho, y no lo digo por alarmar, es el uso continuado de laxantes se ha evidenciado, o sea, se ha podido ver que produce cáncer de colon. ¿Por qué? Porque eso continuo, pues claro, es una agresión tan continua. Todos los laxantes, esto lo quiero dejar claro, son una agresión permanente, porque es como si tú no puedes caminar y alguien te da un empujón para que avances. Sí, claro, habrás avanzado, pero eso no sirvió de nada. O sea, Pero te claro, rompiste la cabeza. exacto, o te rompiste la cabeza o te caíste contra la pared y el siguiente paso no lo vas a poder dar tampoco, pero otra vez va a venir alguien por detrás y te va a empujar. Eso es lo que hacen realmente los laxantes. Entonces, bueno, yo quería decir que hay varios tipos de laxantes, los que se consideran emolientes y que tienen efectos lubricantes y que llevan incorporadas sustancias tensoactivas, estos son los de farmacia, y actúan como humectantes, lo que dije antes, ablandando la masa fecal. Luego están los laxantes mecánicos, que se consideran los que llevan fibra soluble o fibra insoluble y que estos son los mejores, pero ya hablaremos de ellos porque también tienen las contraindicaciones
y estos son los que aumentan el volumen de las heces y pueden inducir a producir los movimientos peristálticos de los intestinos. Estos son. Y luego tenemos otros que se llaman osmóticos, que son los que incorporan agua directamente a las heces. También reblandecen la masa fecal, pero son diferentes a los emolientes. Estos directamente incorporan agua, porque aumentan la presión de lo que se llama, que no vamos a explicarlo porque es demasiado complejo, la luz intestinal. No sé si sabías, Silvia, que hay una cosa que se llama la luz intestinal. Hay una... Vale, pues los laxantes osmóticos aumentan la presión de la luz intestinal y también facilitan la evacuación. Ya hablaremos otro día de qué es la luz intestinal. Y luego tenemos otros laxantes que son estimulantes, que actúan estimulando la musculatura, como dije antes, o sea, son estimulantes de los músculos del intestino. Pero claro, tomarnos un estimulante diario de esa musculatura acaba atrofiándola. Por eso es que cuando no lo tomas está paralizada, porque esa musculatura por sí sola tiene que tener un movimiento, pero cuando no lo tiene... lo que tomas es un estimulante de las paredes, de los músculos del intestino. Y entonces, claro, eso es forzado también. Cuando no tomas eso, las paredes están mucho más paralizadas que si no hubieras tomado esos estímulos, porque el exceso de estímulo es como una prenda de vestir que tú la estiras demasiado, luego cuando la sueltas ya no se encoge al mismo nivel, sino que te queda ahí dañada. Pues igual sucede con las paredes intestinales. El excesivo uso de los estimulantes intestinales hace que las paredes queden excesivamente debilitadas y flácidas, con lo cual luego no tienen poder de contracción, porque los movimientos peristálticos son contracción y dilatación, lo que se dice yin y yang. Entonces, si se quedaron demasiado expandidos, flácidos, eso no vuelve a contraerse fácilmente. Por eso mi abuela en Argentina, cuando yo era pequeña, siempre decía, tienes que mover el intestino. Siempre Exacto. se decía mover el intestino. Así que... Muy bien dicho, porque el intestino también se mueve cuando nos movemos nosotros. Al movernos, al hacer ejercicio, activamos toda una serie de mecanismos también digestivos, la saliva, el estómago, y puede mejorar. Eso también es muy importante. El ejercicio ayuda muchísimo porque muchas personas tienen restreñimiento, como dije antes, porque llevan una vida sedentaria por falta de ejercicio. Y en cuanto se mueven un poco, eso ya mejora, ¿no? Bueno, más o menos os hablé de todos los laxantes que hay y bueno, y no sé si Bueno, decir alguna cosa más. dejemos algo más para Exacto. la próxima cita. No, estaba pensando si había alguna cosa más, pero no. En la próxima cita quiero hablaros de cada uno de los laxantes, si podemos hablar de un par de ellos y así hasta que los tengamos, los más comunes, los que utiliza todo el mundo. Hay muchos, pero solo los importantes. Y sobre todo, lo más importante, quiero hablaros de las fibras, porque son la prevención del restreñimiento, el mantenimiento de la salud, la curación del restreñimiento. Eso es lo máximo. Entonces, quiero hablaros bien de las fibras para que tengáis toda la información y podáis decidir qué fibra alimentaria incorporáis en vuestros alimentos y como complemento si es que la necesitáis y que dejéis de utilizar los que son mucho peores. Bueno, al fin Dodi nos va a decir qué comer. No, qué comer es difícil porque cada uno tiene que comer diferente, pero el concepto de fibra, introducirlo bien introducido para que cada uno pueda decir, mira, yo necesito más fibra de verdura o más fibra de cereal y si no los como me compraré un bote, una bolsa, perdón, no botes, porque los botes vienen de la farmacia, una bolsa, que en el súper las hay, de salvado de avena. Ya está. Y eso, aunque no sea muy rico, pero me lo echo en todas las comidas. Yo me hago un estofado, le pongo salvado de avena, porque no tiene sabor y entonces incorporas la fibra y si no estás comiendo bien, al menos has incorporado fibra y tu tránsito intestinal va a funcionar. Ya me imagino cuántas preguntas van a haber abajo de ¿puedo ponerle a esto o al otro? Bueno, yo tengo una cosa que decir referente a las preguntas, que en el nuevo canal de Silvia la Comunidad,
que ha creado para divulgar información privada sin necesidad de pasar por la censura, digámoslo así. En ese canal yo voy a tener unos espacios una vez al mes para contestar todo tipo de preguntas. Justo les quería contar eso. Bueno, primero recordarles que el 26, exactamente en una semana de hoy, tenemos la cita siguiente, la número 5 de nuestro webinario sobre nutrición medicinal, que, bueno, los que no han estado todavía pueden obtener las grabaciones de todas las citas, porque ahí está toda la explicación desde cero, cómo entender, cómo mejorar nuestra salud a través del alimento. Una vez al mes, cita en vivo con Loli y conmigo, 3 horas. Les pongo abajo el enlace, el que quiera comenzar a ver las citas anteriores. O sea, cada cita es un tema completo, así que no hay problema que vean una después de la otra. Entonces, los invitamos a participar, y fuera de eso, el 31 de este mes tenemos la primera cita con Loli en mi comunidad Silvia, donde se le puede hacer preguntas en vivo. El sueño de todos ustedes se va a realizar. Poder preguntar lo que quieren. Exacto. Eso. Y Loli va a venir tranquila a eso, a Sí. responder. Entonces, les pongo el link de la comunidad Silvia para que se suscriban. Además que, bueno, tenemos todas las semanas invitados como Loli y otras personas muy, muy interesantes. Yo hago transmisiones en vivo. Bueno, hay mucho que hacer dentro de la comunidad. Entonces los invito. Así que, Loli. Bueno, pues ya lo hemos dicho todo. Os esperamos en el próximo vídeo, que vamos a continuar con este tema porque hay un poco más de información para dar. Claro que sí. Yo sé que ya todos quieren escuchar lo que vas a enseñar la semana que viene. Sí, yo espero también que estén interesados. Claro que sí. Bueno, como siempre, Loli, gracias por venir a este canal a traer de toda tu sabiduría. Así que un gran saludo, un abrazo, y nos vemos en todas nuestras actividades. Pues muy bien, Silvia, muchas gracias, a vosotros también, a ti sobre todo, y bueno, y que tengas mucha paciencia que tengas mucha paciencia resistiendo al pie del cañón, porque pienso mucho a veces en ti, que tiene que ser duro estar en un país tan convulso, pero bueno, paciencia. Paciencia, Te mando y paciencia. optimismo también. Exacto, te mando mucha paciencia, optimismo. Gracias. Y ahí nos vemos. Un beso. Bueno, un Chao. beso. Chao.